En Educación en Aragón está la responsable Mónica de Cristóbal. Buenos días. Hola, buenos días desde Madrid. En estos momentos yendo para allá, ¿no? Estoy ya en la puerta, estoy enfrente del Ministerio preparando todo para dentro de un ratito cuando vengan nuestros compañeros de todas las provincias de España. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está un poco el ambiente? Cuéntanos. Pues que lamentablemente el Ministerio de Educación no toma las decisiones necesarias para revertir la situación, la precariedad laboral en la que nos encontramos los docentes de la enseñanza pública. Somos los que, por ejemplo, en Aragón menos cobramos, tenemos que este ministerio se dedica a hacer una inestabilidad legislativa, cambiar las leyes que rigen el sistema educativo, que no hacen sino incrementar las funciones burocráticas de los docentes sin resolver los problemas que tiene este sistema público, que uno de ellos es principalmente la falta de financiación. Nos gusta compararnos con los países europeos que tan buenas notas sacan en los informes y lamentablemente invertimos en educación, el gasto por alumno es la mitad en esos países. Por tanto, nuestro alumnado, cuando no alcanza los contenidos, cuando no es capaz de titular, cuando se siguen promulgando leyes que permiten la promoción automática y el pasar a hacer titulaciones superiores con asignaturas suspendidas, lejos de dar solución para que esos alumnos pasen con todo aprendido, se dedican a despistar. Nosotros los docentes de CSIC hemos dicho basta ya, así no podemos continuar. El docente está sosteniendo el sistema público como si fuera una heroína, y sin embargo no hay apoyo y seguimos siendo para la sociedad los grandes perjudicados. Señora Cristóbal, yo entiendo que manifestarse y concentrarse evidentemente para pedir mejoras siempre es positivo. Ahora bien, yo estoy pensando lo mismo que muchos de los oyentes dirán, bueno, pero es que si se concentran todos en miércoles, mal se puede, claro, ¿no?, impartir docencia. Y por otro lado, si no vas a la concentración, tampoco reclamas, ¿no?, lo que necesitas. ¿Esto no se puede hacer en un día festivo? Esto lo que hemos hecho ha sido venir a España docentes de CSIC, los que tenemos horas legítimas para poder defender al colectivo de docentes que están en las aulas. Nosotros tenemos una representación que así nos han dado en sus votos en estos últimos 4 años. Los que estamos aquí tenemos horas para representar legalmente a nuestros compañeros. Entonces, hemos habilitado en la página web, a través del hashtag, así podemos continuar, una muestra de apoyo para que los docentes firmen el apoyo. Evidentemente nuestros docentes en un día así están en las aulas atendiendo su deber como no puede ser de otra manera. Hemos venido los representantes de los docentes de CSIC de toda España y vamos a estar unos 500 aquí en frente del Ministerio para que nos vean dando voz al resto de docentes de este país que nos han manifestado a través de su firma digital en las webs su apoyo a las reivindicaciones legítimas. Bueno, pues nos vamos a quedar, como bien dices, con estas sensaciones. Que vaya muy bien, que bueno, pues al final esa concentración sirva también para hacerse ver, ¿no?, y para llegar un poquito hasta las esferas de poder. Una pena, que tengan que hacerlo así y no se pueda mediante una reunión. Es lamentable que este ministerio no negocie, que se dedique a informar y que no pregunte a los que realmente están en las aulas qué tipo de leyes pueden dar solución a los problemas estructurales que durante más de 30 años viene arrastrando el sistema educativo español, con altas tasas de abandono escolar, altas tasas de paro juvenil, en lugar de invertir en medios y recursos y docentes y ratios más bajas y mejores estructuras, que es lo que realmente haría que nuestros alumnos salieran con las titulaciones todas adquiridas. Claro. Pues nos vamos a quedar con esas sensaciones. Gracias, Mónica de Cristóbal, que vaya muy bien. Gracias por atendernos unos minutos justo antes de esta convocatoria. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.